Muy bien, buenas noches a todos. Es lindo poder estar juntos, a pesar del clima frío. No hago comentarios porque sé que hay gente que no le gusta el invierno, no sé por qué. Pero qué bueno cantar esta canción, ¿no? Me parece que son de esas canciones que valen la pena, aunque no salgan bien, aunque cantemos a velocidades distintas y no tengamos claro la tonada, porque lo que dice es muy importante. Y es una canción que bien podría haber cantado David en algún momento de su vida. Recuerdan que estamos estudiando el primer libro de Samuel y estamos pensando ya en la vida de David y en esa etapa que le tocó convivir con Saúl. En el capítulo 17 de 1 Samuel hay un acontecimiento que hace que la vida de David tenga un giro de 180 grados, ¿no? David, que era un pastor de ovejas, prácticamente desconocido, termina por determinadas circunstancias enfrentando al paladín, al campeón de los filisteos, un tipo de 3 metros, experiente en batalla, a que atemorizaba a todo el mundo, pero David, en el nombre del Señor, se le enfrenta, lo derrota, y de un día para el otro se convierte en el héroe de los israelitas, ¿no? Y la gente le empieza a alabar. Entonces estamos mirando lo que cuenta el capítulo 18, que son las repercusiones de esa victoria de David y del pueblo de Israel contra los filisteos. Y vimos que generó la admiración del pueblo. La gente empezó a ver en David a una persona que tenía una cantidad de dotes para la batalla, para el liderazgo, ¿no? Para la música, para un montón de cosas. Lo admiraban, ¿no? Lo veían y quedaban asombrados de lo que hacía. También vimos cómo se ganó la amistad de Jonatán, del hijo del rey, ¿no? Que dice que su alma quedó ligada a la de David y de alguna manera Tácita reconoció que él era el que iba a suceder el reino, ¿no? Y le entregó las ropas reales, sus armas, y lo puso a la altura de un príncipe, a pesar de que David todavía no tenía ningún rango. Pero también se ganó la animosidad de Saúl, ¿no? Saúl, que era el rey de Israel, que ya sabía que Dios lo había desechado por desobedecer y que Dios se había provisto de un hombre conforme a su corazón para que ocupara el trono, ¿no? Empezó a ver en David una persona de la que había que cuidarse. Y vamos a ver un poquito en el capítulo 18 algunas cosas que pasaron en el corazón de Saúl. Primero, Saúl sintió simpatía por David, ¿no? ¿Se acuerdan? En determinado momento Saúl empezó a verse atormentado, dice, por un espíritu malo que venía de parte del Señor y le atacaba como unos arranques de ira. Entonces uno de sus oficiales sugirió traer a alguien al palacio para que tocara música y le aliviara el corazón a Saúl. Así que conocía a David, había visto sus cualidades. David vino al palacio, tocó para el rey en varias ocasiones y funcionaba esa terapia musical. Y Saúl quedó ligado también a David, le cayó en gracia, le cayó simpático el muchachito aquel que le tocaba el arpa y realmente no lo dejó volver a su casa, le pidió permiso a su padre para que se quedara en el palacio. Después David mató a Goliat, como decíamos, y Saúl comenzó a sentir un poco de admiración por él, porque decía, este botija tan chico se enfrentó al gigante sin armas, sin experiencia, solo con su confianza en Dios y lo venció. Qué impresionante, ¿no? Y le encomendó algunas misiones y sin duda que despertaba cierto sentimiento de respeto. Pero después, cuando volvían de aquella batalla, en medio de una fiesta del pueblo por la victoria, hubo algo que cambió el corazón de Saúl. Dice el versículo 7 en el texto de 1 Samuel 18 que las mujeres recibieron el ejército cantando y danzando y tenían un eslogan que decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y esto fue una puñalada en el corazón de Saúl. Dice que le desagradó. Se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Así que acá comienza la historia de una enemistad que iba a durar toda la vida de Saúl, ¿no? De aquí en adelante, con pequeños altibajos, Saúl iba a procurar la muerte de David, ¿no? Por más que él sabía que el Señor lo había desechado a él, que iba a poner a otra persona en el trono,
Saúl se aferraba a la posición de rey, no quería reconocer el plan de Dios, no quería reconocer en David la persona que Dios había escogido y se la tenía jurada. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Se generó este sentimiento negativo en el corazón del rey. Las Biblias, por lo menos la mía, dice: Saúl tiene celos de David, ¿no? Saúl tiene celos de David, ¿no? Y algunas otras hablan de la envidia. Y son dos palabras que son similares, aunque tienen algún matiz, ¿no? La envidia es una reacción a la falta de algo que otra persona posee. Los celos son una reacción a la posibilidad de perder algo o alguien que se posee. Así que la envidia más bien es querer lo que otro tiene. El celo se produce cuando tengo miedo de perder algo que yo tengo y otro se lo quede, ¿no? Y creo que las dos cosas estaban en el corazón del rey. Por un lado, porque quería tener esa popularidad que tenía David. Y por otro lado, porque temía perder, ¿no? Lo que el pueblo le estaba dando a él, que era el reconocimiento y el lugar que tenía como rey de Israel. La envidia o los celos son algo contra lo que la Biblia nos advierte en muchos pasajes. Y es un sentimiento, es una emoción, es un pecado, ¿no? Que está desde el principio de la Biblia, que nos acompaña a los seres humanos prácticamente desde que el mundo es mundo, ¿no? En Génesis capítulo 4 ya encontramos un caso en el que Caín mató a su hermano Abel por envidia, porque el Señor había mirado con agrado el sacrificio de Abel, ¿no? O como dice la Biblia, para decirlo más correctamente, a Abel y a su ofrenda, y no había mirado con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y eso generó un resentimiento en Caín que provocó que terminara quitándole la vida a su hermano. Pero hay muchos más casos en la Biblia, la situación también de Jacob con Esaú, la situación de las esposas de Raquel que envidiaba a su hermana Lea, bueno, cantidad de casos que nos hablan de este sentimiento, que es tan humano, ¿no? y también tan negativo y tan devastador. La envidia a veces parece algo como para tomarse a broma, ¿no? Y decir, bueno, pongo una cintita ahí en el auto, una calcomanía que dice: no me envidies, me lo gané trabajando, y tomamos como cosas así, jocosas, pero es algo que cuando realmente está en nuestro corazón termina destruyendo nuestra vida. Dice la Escritura, hay un proverbio en Proverbios 14:30, dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, ¿no? Te va corroyendo, te va destruyendo por adentro, porque siempre estás pensando en lo que otro tiene en lugar de gozarte en lo que tenés. Santiago capítulo 3, versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y esto lo vamos a ver aplicado en la experiencia de Saúl y la relación con David, ¿no? La contención y la obra perversa que fueron generándose en el corazón de David. ¿Cómo se combate la envidia? La envidia es una obra de la carne, ¿no? Dice la Escritura, ahí si ustedes leen el pasaje en Gálatas, dentro de las obras de la carne, en una lista larga de cosas espantosas, está la envidia, ¿no? Está dentro de los pecados que Jesús decía que salen del corazón y que contaminan al hombre, ¿no? Junto con otras cosas que hacen daño, ¿no? Y la raíz de la envidia es un corazón insatisfecho. Yo anoté acá: experimentamos envidia cuando no podemos tener lo que nuestro corazón desea, porque no hemos aprendido el secreto del contentamiento del que nos habla la Escritura, ¿no? El privilegio, ¿no? El don de Dios de gozarnos en las cosas que Dios nos ha dado. Por eso Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿no? De estar felices con lo que Dios nos ha dado, de estar contentos con lo que tenemos ahora, como dice el escritor de los Hebreos, porque son una muestra de la bendición de Dios para con nosotros. Pedro dice en el capítulo 1, versículo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que la envidia es algo que debemos desechar, y para desecharla tenemos que trabajar en nuestro corazón con la palabra de Dios para despojarnos de esa obra de la carne y sustituirla con el fruto del Espíritu Santo que produce en nosotros el carácter de Cristo. Una de las cualidades del carácter de Cristo es el amor, ¿no? Y el amor, dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, el amor no tiene envidia. Así que combatir la envidia es un desafío que este pasaje nos deja, y para eso tenemos que desear la palabra de Dios, tenemos que desear que el carácter de Cristo se forme en nosotros, que el amor que fue derramado en nuestros corazones inunde nuestra vida, para que en vez de estar pensando en lo que no tenemos o tener miedo por lo que vamos a perder, podamos disfrutar de las cosas que Dios sí nos da y de la seguridad que nos concede el Señor, de que nunca nos dejará ni nos abandonará. Saúl no pudo hacer eso. David estaba ahí en el palacio, no era que él le hiciera algo, estaba ahí y la gente lo admiraba, veía su manera de actuar, como vimos en la reunión anterior, cómo se comportaba con prudencia, cómo tenía éxito en las misiones que se le encomendaban, y eso en el corazón de Saúl empezó a generar más problemas, ¿no? Y en el capítulo 18 yo veo que hay 3 cosas que se fueron generando en Saúl. Lo primero es la agresividad de Saúl, ¿no? Y miren lo que dice en el versículo 10 y 11 del capítulo 18. 18:10. Dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y Saúl tenía la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Este acontecimiento ocurrió ahí cuando estaban en el palacio, ¿no? Como veíamos, primero en un momento había estado tocando para Saúl, después había vuelto David a la casa de su padre, después pasó lo que vimos en el capítulo 17 cuando enfrentó a Goliat, pero ahora parece que David se volvió a quedar en el palacio a pedido de Jonatán y toda esa amistad que se le había generado. Dice un poco antes en el capítulo: Saúl le tomó en aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre, ¿no? Pero después que lo tenía ahí en el palacio, cuando escuchaba aquella cancioncita de las mujeres de los 1000, los 10.000, se le saltaba la térmica, y en determinado momento estaba Saúl atacado por esos espíritu malo de parte del Señor, y de repente dice que quiso alancearlo, ¿no? Que quiso atravesarlo con la lanza, no una, sino 2 veces, ¿no? 2 veces. Así que no fue una cuestión de un arrebato nomás de locura, sino que fue un intento también premeditado y reiterado. Ahora, no tenemos elementos para pensar que David era el que estaba provocando a Saúl con alguna actitud suya, ¿no? No dice nada la Biblia de que David se hubiera agrandado, que estuviera ahí pavoneándose, que estuviera tratando de ganar una posición mejor, ¿no? Que estuviera serruchándole el piso a Saúl, sino todo lo contrario. Él había vuelto a ocupar ese lugar de músico, ¿no? De tocar para el rey, que si quiere era una posición menos relevante que la que le correspondía, porque él ya era oficial de Saúl, ya estaba al frente de algunos soldados, cumplía misiones, pero también por eso no dejaba de hacer aquello que bendecía al rey, que le servía para aliviar su espíritu, y tomó una actitud de servicio con el rey. Así que David estaba esperando el tiempo de Dios, ¿no? Esta es una constante en la vida de David. David ya sabía que Dios le había ungido para ser el nuevo rey de Israel, ¿no? Eso pasó unos capítulos antes. Sabía que el lugar de Saúl le correspondía, que lo que tendría que haber hecho Saúl era renunciar, ¿no? Y abdicar en favor del que Dios hubiera designado, porque él había sido desechado. Pero a pesar de todo eso, David nunca
fue más rápido que Dios, ¿no?, en su propósito. Y lo empezó a demostrar ahora, ¿no? Después lo vamos a ver cuando tuvo oportunidad de matar a Saúl, cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo a él. Pero David esperaba en su lugar, ¿no? Le tocaba ser músico, le tocaba ser un oficial del rey, y él cumplía con su palabra, era obediente, y se había, como que se había autoimpuesto, ¿no?, llegar al trono, no por ninguna intriga palaciega ni por ninguna estrategia política de su parte, sino porque Dios lo pusiera en ese lugar. Y qué importante, es una lección que podemos aprender, porque el Señor es el que levanta personas, como dice la Biblia, pone reyes y quita reyes, y también es el que utiliza a sus siervos en el tiempo presente para diferentes tareas, para diferentes ministerios. A veces Dios concede a algunas personas un lugar, determinados dones, a otros les concede otras cosas, algunas posiciones son más visibles, otras no tanto, pero qué bueno es aprender a asumir el lugar donde Dios nos coloca, ¿no? Para no levantarnos por encima de otras personas y tampoco para subocuparnos, ¿no?, y no hacer las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Así que el enojo de Saúl no fue por algo que haya hecho David, sino por algo que estaba en su propio corazón, ¿no? Saúl tenía, a pesar de que era un hombre grandote y fuerte, tenía una autoestima un poco limitada, ¿no? Y esa consideración del pueblo, que era temporal, ¿no?, que exaltaba a David por encima de él, lo hacía sentir mal, ¿no?, lo hacía sentir amenazado, y estaba demostrando la debilidad de su liderazgo, ¿no? Se sentía intimidado por David, a pesar de que David era un jovencito, ¿no? Y otra cosa que uno puede notar acá, que un poco nos habla del corazón y de la mente de Saúl, es el tremendismo, ¿no? Porque él, cuando escucha la canción de las mujeres, dice, no le falta más que el reino, ¿no?, como diciendo, me sacó todo, ¿no? Y en realidad no era así, porque si uno lee la historia, si ustedes leen lo demás, la gente, el pueblo, seguía respetando y reconociendo la autoridad de Saúl, ¿no? Era el rey. Ellos no pensaban en David como el rey, sino solamente le estaban reconociendo una victoria que era por demás merecida, porque él había sido el que se había animado a enfrentar a Goliat y el que lo había derrotado. Así que Saúl estaba exagerando las cosas, ¿no?, y estaba pensando que estaba todo mal, ¿no? Ahora, en este marco se produce este primer intento de asesinato, ¿no? Como vimos, Saúl estaba desvariando, David estaba tocando, intentó matarlo, no una, sino dos veces, como decíamos, ¿no? Ahora, David no respondió al ataque, sino que permaneció sujeto a Saúl. La Biblia no nos dice mucho cómo fue, si Saúl tenía 2 lanzas, si le tiró una, si la agarró y la volvió a tirar, no tenemos tantos detalles, ¿no? Pero aparentemente le tiró una, ¿no?, pasó un rato y después le tiró la otra, o le volvió a tirar la misma, no sé bien qué pasó. Pero la cuestión es que David permaneció en su lugar, ¿no? Le dio la ocasión a Saúl de intentar de nuevo matarlo, pero él permaneció en su lugar. Confió en Dios. Confió en Dios porque sabía que el Señor tenía planes para él. Ahora, no quedó solamente en eso, sino que también Saúl empezó a sentirse inseguro, ¿no? Así que la segunda cosa que vemos es la inseguridad de Saúl. Versículos capítulo 18, capítulo 12 al 16, dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos, ¿no? Así que sentía celos Saúl, y se sentía intimidado por la creciente popularidad de David, ¿no? Y haber fallado 2 veces en su intento de asesinato, ¿no?, como que
terminó acrecentando sus temores, porque de alguna manera él se estaba convenciendo cada vez más que David era la persona que Dios había elegido para que fuera su sucesor, ¿no? Para que ocupara su lugar en el trono. Así que empezó a mirar a David no solamente con malos ojos, sino con una actitud sospechosa, como que todo lo que David hacía para él estaba mal. Sin embargo, el texto dice que su conducta era intachable, ¿no? Se portaba prudentemente y eso seguía generando la creciente admiración del pueblo. Lo que hizo Saúl, estoy entreverado hoy, lo que hizo Saúl fue alejarlo de sí, ¿no? Sacarlo del palacio y encomendarlo a una misión o ponerlo como jefe de 1000 soldados, ¿no? Y este nombramiento capaz que podría haber parecido una promoción, ¿no? Como un ascenso, pero en realidad la intención de Saúl era sacarlo de la ciudad, digamos, ¿no? Bajarle un poco el perfil. Ya no estaba en el palacio o en la casa real, ya no estaba al lado del rey, sino que ahora era el jefe de un comando que cumplía misiones por aquí y por allá. Pero, dice el texto, que el tiro le salió un poco por la culata a Saúl, porque David no solamente no desapareció de la escena, sino que empezó a crecer todavía más en la consideración popular de la gente. Porque dice, David salía y entraba delante de ellos, que era una forma de decir, o es una forma de decir que él cumplía sus misiones, las misiones que le eran encomendadas con éxito. Así que Saúl no podía deshacerse de esa presencia de David, ¿no? Lo había alejado, pero como que esa figura iba creciendo cada vez más, ¿no? La mano de Saúl estaba contra David, pero la mano de Dios estaba con David, así que no tenía suerte. Y quizás a partir de estas experiencias, David empezó a darse cuenta que lo importante no era quién era el oponente al que tuviera que enfrentar, sino que Dios estuviera con él. Hay un salmo que David expresa este sentimiento. En el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, ¿no? Y esa experiencia de David, ¿no? Se fue forjando a través de estas situaciones, ¿no? Primero enfrentando esta enemistad del rey, ¿no? Que intentaba por todos los medios sacarlo de su lugar, ¿no? Si no lo pudo matar él personalmente, intentó alejarlo, a ver si en alguna misión le iba mal y los enemigos lo mataban, pero no pasaba eso, sino todo lo contrario. Ahora, este sentimiento o este pensamiento de David también tiene que ser nuestro pensamiento personal, porque la Escritura dice que así como la mano de Dios estaba con David, también la mano de Dios está con nosotros. Y por más que nos toca enfrentar situaciones complicadas o enemigos peligrosos, el Señor está de nuestro lado. Hay un versículo que se puede poner en paralelo con este Salmo 27, que está en Romanos 8:31 en adelante, ¿no? Y el apóstol Pablo ahí, contemplando la presencia de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo y lo que Dios está haciendo con los creyentes, él dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, ¿no? Y sigue hablando el apóstol Pablo de un montón de situaciones que son difíciles, que traen dolor, que nos ponen en peligro incluso de vida y de muerte. Pero dice que en todas estas cosas podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si el Señor está con nosotros, no hay nadie que nos pueda vencer, ¿no? Y esto no quiere decir que no nos pueda ir mal, que no nos puedan robar, que no podamos perder un examen, que no podamos quedarnos sin trabajo. Quiere decir que el Señor en esas situaciones difíciles nos ayuda, nos sostiene y nos da la salida para que podamos soportar la prueba y crecer en la fe.
queda una cosa más que quisiera comentar con ustedes que hizo Saúl, ¿no? Y nos muestra la perversidad de Saúl. En los versículos 17 al 30. Es un pasaje extenso para leerlo todo ahora. Ustedes léanlo después en su casa. Pero aquí Saúl empezó a pensar en una manera alternativa de deshacerse de David, ¿no? Había intentado matarlo a él, lo había intentado alejar de su presencia, y ahora llegó a la conclusión de que podía eliminarlo utilizando a los enemigos, ¿no? Poniéndolo en el frente de batalla para que sean los filisteos, que eran los enemigos más importantes de los israelitas, y ellos lo mataron. Así que el plan era que David se convirtiera en su yerno, ¿no? Ofrecerle a una de sus hijas como esposa, ¿no? Y pedirle como dote algo que lo pusiera en peligro. Y lo hizo 2 veces también, ¿no? La primera vez intentó que se casara con su hija mayor, pero David no quiso. Dice que él se sentía demasiado poca cosa como para ser yerno del rey. Recuerden que para poder casarse con una muchacha en ese tiempo, el pretendiente tenía que pagar una dote a la familia de la muchacha, ¿no? Y David era un pastor, su familia tenía una chacra, pero no tenía los recursos económicos como para pagar la dote de la hija de un rey. Así que él descartó esa idea, le pareció imposible. Sin embargo, Saúl se enteró que la segunda hija, ¿no? Mical, no solo, le gustaba, estaba enamorada de David, se veía en David a alguien importante, así que lo intentó de nuevo, ¿no? Pero esta vez fue todavía un poco más sutil y empezó a mandar a sus oficiales para que le dieran manija a David, ¿no? Para que le comieran la oreja y le dijeron, mirá que Mical gusta de vos, ¿no? Todas esas cosas que se hacen todavía. Y lo convencieron a David, ¿no? Le dijeron, mirá, el rey no quiere dote, no quiere plata, lo que quiere es 100 prepucios, ¿no? de filisteo, 200, no 100, ¿no? ¿No? Ahí está, por eso, gracias. Por las dudas, el doble, ¿no? Prepucio es la piel que recubre el pene, así que lo que le quería decir, mira, tenés que matar a 100 filisteos y te podés casar tranquilamente con mi hija, ¿no? ¿Cuál era la idea de Saúl? Es decir, bueno, alguno de esos 100 le va a tener que ganar a David, ¿no? La idea era que David muriera intentando cumplir con el pago de la dote, peleando contra los filisteos. Pero Dios estaba con David, ¿no? Dios estaba con David y tampoco tuvo éxito, sino que él consiguió, como decían acá, más de lo que Saúl le había pedido, así que se casó con la hija del rey, con Mical. Pero dice el versículo 29, Saúl fue enemigo de David todos los días. Como decía al principio, esa relación de enemistad permaneció, ¿no? Y tuvo muchos más episodios, y después lo vamos a ir viendo en todo lo que pasó, ¿no? Ahora, qué triste es también esta reacción de Saúl, ¿no? Que no llegó nunca a entender el plan de Dios y a aceptar lo que Dios había hecho, las consecuencias de su pecado, y a dejar libre el camino para que el Señor obrara, ¿no? Se convirtió en un enemigo de Dios, y al hacerlo también se convirtió en un enemigo de David se convirtió en un enemigo de Dios, ¿no? Luchando contra Dios, intentando torcerle el brazo a Dios para interponerse en su plan. Y qué triste es hacer eso, ¿no? Cuando la iglesia estaba naciendo, ¿se acuerdan ahí? Un concilio de los principales sacerdotes en Israel, estaban pensando qué iban a hacer, ¿no? Porque los creyentes se multiplicaban, ¿no? Les daban palo y era peor. Entonces no sabían qué hacer. Y un hombre ahí, Gamaliel, un maestro de Israel, le dijo, mirá, si es una obra de Dios, no la vamos a poder detener, ¿no? Si es una obra de los hombres, se van a dispersar como se dispersaron tanto. Si es una obra de Dios, no hay chance. Así que no estemos luchando contra Dios. Y eso lo quiero traer para terminar como una reflexión personal, ¿no? Para que pensemos en nuestro lugar y en las cosas que estamos haciendo nosotros, ¿no? A veces
luchamos por cosas que queremos alcanzar en nuestra vida, a veces en la iglesia, una posición, un prestigio, un determinado lugar, ¿no? Tener un don, o algunas cosas que nos gustarían hacer. Capaz que codiar a alguien para quedarnos en el lugar donde él está, o hacer cosas así. Y luchamos entre nosotros, y la iglesia no es un lugar para competir, sino para cooperar, ¿no? No es para tener rivalidad ni contienda, sino para que juntos trabajemos para servir al Señor. Qué triste experiencia la de el rey Saúl. No pudo quitar de su vida la envidia, no pudo combatir los celos y terminó desperdiciando no solamente su reinado, que ya lo había perdido, sino también el resto de su vida, ¿no? Luchando contra el plan de Dios, ¿no? Viviendo preocupado, amargado, ¿no? Resentido, porque no quería aceptar lo que Dios había determinado. Que no sea esta nuestra experiencia. Prefiero mucho más la oración de esa canción que cantábamos recién, ¿no? Aprender a amar como David, aunque solo haya odio alrededor. Permanecer leal como permaneció David, a pesar de que Saúl estaba intentando matarlo. Él seguía confiando en el plan de Dios y esperando el tiempo en que tuviera su oportunidad de ocupar el trono. Que Dios nos ayude a vivir de esa manera.